Shastra Vedita. Si no parecemos filhos das trevas. Ontem empezamos a falar sobre si Deus existe y mostramos que la existencia de Deus se prueba en razón de la existencia de las criaturas. El creador se prueba por la existencia de las criaturas. Así como un marceneiro sabemos que existe porque existen cosas feitas con madera, por ejemplo, o si existen los pedreiros que hacen casas, sabemos que existen en razón de que hay casas feitas por pedreiros. Bien, entonces, ontem vimos este tema, hemos visto la omnipotencia de Deus, creando, por ejemplo, considerando las estrellas, el universo que nos rodea, considerar, por ejemplo, las galaxias. Días pasados estaba leyendo, por ejemplo, que han descubierto la última estrella, la estrella más grande, creo que se llama Antares. La estrella más grande que existe tiene el diámetro de la distancia que hay entre el Sol y Júpiter. Imagínense vocês, si uno piensa que el Sol es una cosa importantísima, grandísima, una estrella que sea del diámetro de la distancia del Sol a Júpiter. ¿Y quién hizo esta cosa? Deus. Hay un escaraballo, se dice, un bichinho. Hay un escaraballo, por ejemplo, que para defenderse de sus enemigos tira un líquido. Y es engrasado porque uno lo ve en filmación y parece un tanque de guerra pequeñito y que larga así no es un veneno propiamente dicho, pero es algo que hace fugir a sus enemigos. Y uno dice, ¿y quién lo diseñó a este escaraballo? Deus. Las plantas carnívoras, esas que comen, pasa un bicho plic y lo prende. ¿Quién le diseñó el sistema para que, cómo sabe la plantita que pasa un bichinho y plic? Y además se alimenta del bichinho, no es que simplemente lo estraga porque tiene diversión, no. Cuando uno ve, por ejemplo, una formiga cargando una folia que es 20 veces mayor que su peso, o más a veces, ¿cómo es que un bichinho tan frágil puede cargar 20 veces más de su peso? En fin, y así, con todas las cosas que hay en el universo son maravillas. O sea, hay una mente inteligente que diseñó estas cosas. No se hicieron por azar. También rebatíamos el error de la evolución, que todos lo solucionan con que es un azar, que es 100 millones de años de acá, 100 millones de años por acá. Más lémbrense siempre que la evolución se rebate fácilmente en razón de un principio de filosofía elemental que dice ninguém puede dar aquello que no tiene. Un macaco, por más fuerza que haga con la esposa macaquita, nunca va a dar un macaquito filho que tenga alma racional. Al macaquito nos podrá divertir, que hacen cosas por imitación, pero le das a un macaquito que haga una raíz cuadrada de 347 y nunca la va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la inteligencia, no tiene. El macaquito nunca se va a poner a hacer grandes, por ejemplo, sacrificios. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Para él no existe la vida eterna. El macaco se muere y acabó el alma del macaco. ¿Por qué nosotros hacemos sacrificios o por qué nosotros rezamos para alcanzar la vida eterna? Porque tenemos esa alma inmortal.
Bien, pero hay un tema que me parece importante que se toque cuando, siguiendo la línea del credo, ¿no? Creo en Deus Pai Todopoderoso. ¿Cuántos dioses existen? Porque nos tenemos un Dios, los musulmanes tienen otro, los judíos tienen otro, en fin, la secta del Evangelio cuadrangular tendrá otro, en fin, etc. Mas hay un solo Dios verdadero. Y ese solo Dios verdadero, Dios mandó a su propio Filho al mundo para encarnar y para que nos declare la intimidad de Dios. ¿Cuál es esta intimidad de Dios? Es que Dios es uno y trino. Dios es Pai, Filho y Espíritu Santo. El Dios de los musulmanes abomina y blasfema de Jesucristo, de su Santísima Madre, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. No puede ser que si Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los católicos, estén a hacerse la guerra. El Dios de los judíos es blasfema de Jesucristo y de la Santísima Trinidad también. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? El Dios que nos enseñó Jesucristo. El Dios que, por otra parte, dice en el Génesis, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. O sea, ya está mostrando la existencia de otra persona en la Santísima Trinidad. Cuando Caifás tiene a Jesucristo delante, Caifás le hace una pregunta que es interesantísima. Le dice, dinos si tú eres el Filho de Dios vivo o no. Está escrito. ¿Y cómo es que Caifás le hace la pregunta diciendo como si él supiese que hay un Filho de Dios? En la persona de Dios hay un Filho. Y Cristo le dice, sí, tú lo dices. Es porque la Santísima Trinidad era algo creído en el ámbito sacerdotal judaico. Ellos sabían de la existencia, al menos borrosamente, del misterio trinitario. Y Santo Tomás explica que, entre otras cosas, los sumos sacerdotes no transmitían eso a los fieles, por miedo a que los fieles caigan en el politeísmo. Porque, por ejemplo, los judíos fueron a Babilonia, los judíos fueron tomados y llevados presos a Egipto, y todos esos pueblos tenían muchos dioses. Entonces, por miedo a que vayan a pensar de que ellos también tenían muchos dioses, tenían velado el misterio trinitario. Y es por eso que Caifás le pregunta al Cristo si tú eres el Filho de Dios. Entonces ahí se ve claramente que el misterio trinitario los judíos lo conocían en el ambiente sacerdotal, pero que no se daba a conocer por una cuestión de temor de que los judíos vayan a caer en el politeísmo. Entonces, cuando Cristo se revela y dice, sí, yo soy el Filho de Dios, y verás al Filho de Dios descender sobre las nubes del cielo, y Caifás se rasga las vestiduras, hipócritamente. Porque por otra parte, Cristo, al decir que él era el Filho de Dios, él había demostrado con factos, por milagros, que era Filho de Dios. Yo puedo decir que yo soy Filho de Dios, pero bueno, ¿a mí quién me cree? Yo no resucité un Lázaro, yo no caminé por las aguas, no multipliqué panes, ni multipliqué peces y cosas por el estilo. Cristo sí. Entonces Cristo demostró que Él era el Filho de Dios. Y cuando Cristo va a subir a los cielos, se reúne con sus discípulos y le dice, id y predicad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Ahí revela el misterio trinitario. Vean la pedagogía de Jesucristo.
Él en cuanto empieza a pregar después del bautismo con San Juan Bautista, no sale a pregar la Santísima Trinidad porque iba a ser algo demasiado chocante. Pero cuando ya los fieles, incluso sus mismos discípulos, vieron que Él había resucitado, ahí recién revela el misterio trinitario. O sea, ya estaban más o menos preparados a recibir el misterio de la Trinidad, porque es el misterio de los misterios. ¿Cómo puede ser que haya tres personas y un solo Dios? Uno racionalmente puede explicar hasta cierto punto. A partir de ese punto ya tenemos que hacer un acto de fe en que Dios nos reveló este misterio. Pero lo normal es que nunca pudiésemos alcanzar la revelación del misterio trinitario. Humanamente falando, hasta Aristóteles incluso lo demuestra esto, nosotros podemos deducir de que hay Dios y que hay un Dios, no hay varios dioses. Mas el misterio trinitario, si Cristo no lo hubiese revelado, no hubiésemos alcanzado esto. Y veamos qué interesante que cuando Dios dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Dónde está la imagen y semejanza de Dios? En nos. Nos alma. ¿Por qué nos alma? ¿Cuántas almas tiene? Cada uno tiene un alma. Y esa alma tiene tres potencias: memoria, inteligencia, voluntad. Son tres potencias perfectamente distintas una de otra. Tú tienes voluntad, que es distinta de la memoria y es distinta de la inteligencia. Mas estas tres potencias, ¿dónde están? En un alma. Ahí está la Santísima Trinidad en nos. Entonces, digo esto y por ello quería tocar este tema en razón de que hoy tenemos un bombardeo de un error teológico gravísimo, que pone en riesgo nuestra salvación. Ojo, ¿cuál es? El ecumenismo. El ecumenismo es la estupidez esta que fruto del modernismo y particularmente a partir del Concilio Vaticano II, en donde se hace creer a la gente que si tú eres musulmán, testigo de Jehová, judeo, en fin, lo que fuese, y tú católico, puedes rezar con esta manta de gente y todos trabajar por la paz y todos irnos a un cero. Absurdo. Absurdo. ¿Por qué? Porque Cristo me dice, ir y predicar a todas las gentes, bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se convierta se salvará. El que no se condenará. Más claro, imposible. Lean los últimos capítulos, los últimos versículos del Evangelio de San Mateo, San Marcos. Entonces, es clarísimo que hay un Dios trinitario y en el cual Dios nos manda a pregar a la gente para que acreditemos en este misterio de fe. Yo les lembro que la religión tiene misterios de fe y uno de esos grandes misterios de fe es el misterio de la Santísima Trinidad. El otro gran misterio es el de la Eucaristía. Dentro de unos momentos, presten atención, el sacerdote va a estar ahí en el centro y en un momento el coroinha va a tocar una campanilla y van a ver que el sacerdote por primera vez se va a ajoelhar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha llegado Dios. El sacerdote consagra y se ajoelha. Esa persona en la campanita. Y se ajoelha ¿por qué? Porque antes ahí no hay Dios ahora. Están los elementos para que venga Dios. Ahora, ustedes no van a ver trobones y relámpagos y la casa que treme. No. Y ahí está el mayor milagro. Porque hay un Dios y no treme la casa. No estalla de luz esta cosa. Y ustedes van a comulgar y cuando yo les doy la comunión yo me quedo un tanto pasmado porque a veces los miro y los veo que se van y digo, ¿cómo hacen para no morir?
que un finito recibe un infinito. Dios. Físicamente recibe. Díganme si no tiene misterio la religión. Claro, alguna vez alguien me dice, padre, la religión tiene muchos misterios. Precisamente, si no sería un partido político, tal vez, una cosa así. Supuestamente un partido político, digo, bueno, pretendemos esto, fulanito es el jefe, sultanito el secretario, y acabó. Lo estamos tratando ante la divinidad. Y la divinidad es un infinito. Entonces no podemos ceñirlo a cosas que más o menos tenemos que dar un salto. Por la razón podemos llegar a percibir algo, mas después de ahí está el salto de la fe. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros no es que neguemos la razón, ojo, hacemos algo, superamos la razón. La fe ilumina la razón y la eleva. Entonces, el mérito de la fe es cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etc. Ahí ya estamos manifestando la Santísima Trinidad. Por otra parte, otro error que se da con cierta frecuencia, la vez pasada escuchaba a un sacerdote, en fin, un tanto desilusionante lo que decía, un sacerdote de batina preta, careca, con cara de serio, y decía, alguien le pregunta, ¿y el infierno quién lo creó? No, el infierno lo creó el diablo. Repitamos el creo. Creo en Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. El infierno es creado por Dios. ¿Para qué? Para castigo de los años perversos, los años malos y de las almas que se condenan. No porque el infierno no me guste, a Dios eso no lo creó. Es un absurdo. Porque si Dios, si el demonio hubiese creado el infierno, yo al demonio lo elevo de categoría. El demonio es una criatura, es un ángel perverso, en fin, pero es una criatura. Si yo le doy poderes de crear, es lo que el demonio quiere, inflarse. No. Entonces, hay un solo Dios verdadero y ese solo Dios verdadero es uno y trino. Y yo cuando hago la asnera esta de los actos ecuménicos que están tan de moda, de juntarse, rezar juntos, etcétera, etcétera, si yo como católico hago eso, es la manifestación más clara y evidente que yo no creo en el Dios verdadero. Porque si yo creo en Jesucristo, en la Santísima Trinidad, ¿qué voy a hacer yo con el personaje que cree en el Evangelio cuadrangular, por ejemplo? O no sé, cualquiera secta. Absurdo. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, con un musulmán a rezar, yo estoy dando validez a la falsa religión del musulmán, o al del judío, o al del hereje protestante, o al que sea. O sea, y desgraciadamente los actos ecuménicos usted los ven todos los días, hasta en las parroquias, acá se juntan, llama el cura, llama al pastor fulano para que hagan tal cosa, casamientos. Alguien me contaba la vez pasada que llamó al pastor y a la pastora a abençoar no sé qué cosa. Esos señores no tienen poder de abençoar nada. Entonces vean ustedes cuántos errores hay respecto a la idea de Dios. Entonces, Dios es uno solo, es uno y trino. Y ese único Dios es que funda la única religión verdadera, que es la católica. Entonces, Jesucristo no dijo, cuando lo llamó a Pedro y le dijo, Pedro, les pregunta primero a los discípulos, ¿quiénes dicen que la gente es el Hijo del Hombre? ¿No? Algunos dicen que Jeremías, otros que Juan Bautista. Y Pedro, iluminado por Dios, dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y lo único de Dios. Y entonces Cristo le dice, eres bienaventurado porque no te lo reveló eso ni la carne ni la sangre, sino
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, no dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero después va a venir, antes vino Buda que también hizo una cosa por el estilo, y después va a venir también Mahoma dentro de unos séculos y va a fundar la suya, y todos somos hermanos, ¿no? Y Jesucristo, para testimoniar que Él es el verdadero Dios y la verdadera iglesia, Él muere en la cruz, testimoniando esto. Ni Buda, ni Lutero, ni Mahoma, ni nadie murieron en una cruz testimoniando eso. Entonces, ojo con ese error, a tener mucho cuidado, a no confundir. Un verdadero católico no puede estar nunca presente en un acto ecuménico, nunca. Y si por ahí, padre, alguien me dice, padre, yo tengo mi tía, mi sobrina que es protestante, y a veces me invitan a ir a rezar, que ellos recen por su lado, y vos te pones en un rincón afuera, que no te vayan a confundir, porque ellos están en una falsa religión. El caso de los protestantes, fundada por el bandido de Lutero, un hombre que terminó borracho y suicidado. Miren qué santo que era Lutero. En fin, todos los fundadores de religión generalmente han terminado pésimo, no más pésimo. ¿Y por qué son filhos del demonio? Y ya que tocamos el tema del filho de los demonios, dice, alguien me podrá decir, no, pero padre, los judíos, porque los judíos estaban esperando al Cristo y entonces nosotros tendríamos mayor relación con acercamiento con judíos. No. Lean los evangelios. ¿Quién mata a Jesucristo? Podremos decir en línea general que cada uno de nosotros con nuestros pecados hemos matado a Cristo. Okay. Más, de una manera más concreta e histórica, ¿quién mata a Cristo? Los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Eran los judíos que habían deformado la religión. Un poco como los modernistas de hoy en día. Se creían católicos, pero no son católicos. Estos se creían judíos verdaderos, pero no eran judíos verdaderos. ¿Por qué? Porque ya no tenían la fe de Abraham. Dios elige a Abraham para que sea el padre de un pueblo numerosísimo, el pueblo judeo. ¿Para qué? Para que en ese pueblo, en ese pueblo, se encarne el Filho de Dios. Y ese pueblo recibe así al Redentor. El problema es que ese pueblo, tanto estar en Egipto, tanto estar en Babilonia, tanto estar por ahí, se contamina y adultera su fe. Y pasa lo mismo que los modernistas hoy en día. No se declaran fuera del judaísmo. Ellos se quedan dentro de la sinagoga, pero alteran la sinagoga. Y entonces cuando los fariseos van por ejemplo, empiezan a discutir con Jesucristo, hay un diálogo magnífico. Le dicen, en un momento Cristo dice, Abraham vio mi día y se alegró. Y los judíos dicen, ¿cómo? Tú no tienes 50 años y has visto a Abraham, que vino como no sé cuántos séculos antes. Y Cristo dice una frase que hay que grabarla a fuego. Antes que Abraham fuese, él soy. Esa frase solo la puede decir un Dios. Antes que Abraham fuese, él soy. Es como si yo dijese, no sé, antes que el padre Anchieta, él soy. Sería estúpido. El padre Anchieta del siglo... Yo no tengo... Lo conozco de él por la historia, pero yo no puedo ser antes del padre Anchieta, por ejemplo, o cualquier personaje, antes de Napoleón, yo soy. No, o sea, eso lo dice Jesucristo solamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es atemporal, es eterno. Entonces, en ese diálogo que tiene con los fariseos dicen en un momento, nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice, ¿qué?
¿Vos sos filho de Abraham? No. Vos son filhos del demonio. Se los dice clarísimo. Clarísimo. Vos son filhos del demonio. Porque si fueses filhos de Abraham, acreditaríais en mí, porque Abraham vio mi día y se alegró. Está escrito. Entonces, cuando vengan alguien y te dicen, no, los judíos son nuestros hermanos mayores. ¿Hermanos de qué? Hermano nada. Para ser hermano yo tengo que tener padre y madre igual, ¿no? El padre, la madre, la Virgen Santísima y la Santa Madre Iglesia, los judíos no creen. El padre para nosotros es el Dios Trino, ellos no creen en el Dios Trino. ¿De qué hermano me hablan? Me falan. Entonces vean voces cómo en estos últimos prácticamente 60 años, desde que terminó el concilio, hubo un trabajo de confusión mental, en donde se nos hacía creer de que los herejes protestantes, no le digas herejes, son hermanos separados. No, herejes no, queda feo. No digas a los cismáticos ortodoxos que son cismáticos, no, también son hermanitos separados. Y a los judíos nuestros hermanitos mayores, no señor. Esos hermanitos se van a ir al infierno si no se convierten. Y hay que tratar de trabajar para que se conviertan, para que crean en Jesucristo, en la Santísima Trinidad, en la Santa Madre Iglesia, si no se condenan. Y si yo estoy con ese espíritu pacifista, irenista, todo va bien, todo está bonito, recemos juntos, yo lo que hago es conservarlos en el error a ellos. Porque si ellos nos ven a nosotros que los aceptamos, dirán, mira, los católicos ya dejaron de ser los únicos para ser uno más del montón, ¿no? De la Iglesia universal. Y eso es el gran fin, uno de los grandes propósitos que se han propuesto en la masonería desde siempre. Hacer una religión universal, valga todo lo que vale todo. Lo único que no vale es que vos digas que tienes la religión verdadera. Eso no. Eso no. El problema es que eso me lo enseña Jesucristo a mí. El que no cree en mí ya tiene sobre sí la maldición del Padre. Está escrito. Cristo lo dice. Entonces, el que no cree en mí ya tiene sobre sí la maldición del Padre. Y claro, yo le voy a decir a un musulmán, no te hagas problema, tu religión presta, le estoy mintiendo al pobre infeliz. O si le digo eso al judío, le miento. Entonces, hay un solo Dios verdadero, hay una sola religión verdadera. Entonces, cuidado cuando hacen esas reuniones, hacen tratado de la fraternidad, firman, asignan, se encuentran los grandes capitostes de las religiones, asignar. Eso ante Dios es lillo. Y volviendo al tema del ecumenismo, los últimos pontífices, por ejemplo, dijeron de que el ecumenismo era esencial a la Iglesia. Claro, cuando uno escucha esas barbaridades, uno treme. Porque, como decía ayer acá el amigo, estamos viviendo la gran apostasía. Estamos viviendo la gran apostasía. Muéstrenme ustedes, si es que es esencial a la Iglesia Católica el ecumenismo, muéstrenme ustedes un solo apóstol que haya sido ecumenista. Precisamente por no ser ecumenistas, los apóstoles murieron mártires. Porque los emperadores incluso llamaban al apóstol y decían, mira, yo tolero de que vos prediques a Jesucristo, etcétera, etcétera, pero vos tenés que aceptar mis dioses, Júpiter, en fin, Zeus, lo que sea. Y ellos decían, no, tus dioses son demonios. ¿Cómo que demonios? Sí, tus dioses no prestan para nada, Jesucristo es el único que presta. Y por eso los mataban. ¿Y cómo es que ahora me vienen con el cuento de que hay que ser ecuménico y el ecumenismo es parte de la Iglesia
de la Iglesia Católica no, de una iglesia nueva. La Iglesia Católica somos fieles a los apóstoles, por eso llamamos católicos, apostólicos y demás. Apostólico porque seguimos la tradición de los apóstoles. Entonces que fieles a ser católicos. Hoy es el santo San Hermenegildo, es un santo que no es muy conocido acá, creo, en Brasil. Era hijo de un rey visigodo español, creo que estoy hablando del siglo V, y resulta que San Hermenegildo era una época en donde casi todo el mundo era arriano. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una herejía que negaba la divinidad de Jesucristo. Decían que Jesucristo era una super persona, casi un poco más que un angelito, pero que no era Dios. Y en un mundo, San Jerónimo dice un día, escribe, un día el mundo se acordó y acordó a arriano, como diciendo que fue una herejía que se expandió en casi todo el mundo conocido. Bien. Y San Hermenegildo permaneció católico, abrazó la fe católica. Mas el padre, que era el rey visigodo de España, seguía arriano. Entonces, ¿qué hizo? Lo metió preso a su propio filho por ser católico, por no adherir a la herejía arriana. Bien. Y entonces, en este tiempo de Pascua precisamente, los arrianos festejaban la Pascua y todas esas cosas. Entonces el rey mandó a un obispo arriano a que le dé la comunión a San Hermenegildo. Y cuando el obispo llegó a la cadena y le entró y le dice, te vengo a dar la comunión, me manda tu padre, y qué sé yo, él dijo, San Hermenegildo le dijo, no, yo no recibo la comunión de manos de un hereje. Así. El propio Padre lo manda, ¿no? Por no querer recibir la comunión de manos de un hereje. ¿Cuántas veces recibimos las comuniones de herejes, de manos de herejes? De gente, de sacerdotes incluso que no creen en el infierno, que no creen en la siempre virginidad de María, que no creen que esté la Eucaristía, Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, tengamos presentes el ejemplo de los santos. Lo que acabamos de leer en el Evangelio, esa frase que dice, aquel que ama más a su padre, a su madre, a su filho más que a mí, no es digno de mí. Entonces, el amor de Dios es un amor muy exclusivo. Y por eso el primer mandamiento es el primero, no es el octavo ni el onceavo, no, es el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, queridos fieles, pidamos en esta misa qué cosa. Ese amor a Dios por sobre todas las cosas. Porque a veces podemos, o estamos tentados, hasta por cuestiones de amistad, no, pero el padre fulanito es amigo mío, y no creen en el infierno, pero no importa, es buen padre, no. Lémbrense que la fe es algo íntegro. Yo no puedo ser católico y no creer, por ejemplo, en la siempre virginidad de María. Si yo dejo de creer en un solo dogma de fe, dejo de ser católico y me condeno. Siempre pongo el ejemplo de una mujer que espera un menino. ¿Cómo se dice? Una mujer embarazada es grávida. Una mujer grávida. Cuando una persona tiene fe, es como una mujer grávida. O está grávida o no está grávida. No se puede decir que está más o menos grávida, ¿no? O tiene la fe o no tiene la fe. O somos católicos o no. Podremos tener una fe más íntegra, podemos tener una fe más fuerte, más débil, pero si tenemos fe, aunque sea poquita, esa fe es íntegra. Cuando yo escuché a ese cura decir, por ejemplo, de que el infierno lo creó el diablo, ese pobre hombre no es católico.
Cuando yo me cansé de escuchar a sacerdotes, por ejemplo, decir no, que el infierno no existía directamente, o que el demonio no existía. No son católicos. Y tienen cargos importantes. ¿No? Son gente importante. En fin, para no alargarnos más, podríamos estar dando miles de ejemplos. Pero entonces, pedir al buen Dios la gracia de la integridad de la fe, de no todo lo que el credo nos dice, creo en Dios, Padre, todo, eso lo tenemos que sí o sí. Dudar de un dogma de fe ya es un pecado grave. Ojo. Entonces, si la Iglesia, los santos, el mismo Jesucristo confirmó con su sangre, los mártires confirmaron con su sangre los dogmas de fe, yo no soy quien para dudar de nada, de lo que la Iglesia me enseña. Entonces, a ser firmes, a ser fieles, y que la Virgen Santísima nos dé la lucidez, la sabiduría, el entendimiento, nos alcancen del Divino Espíritu, el entendimiento para ser firmes en la fe y así un día alcanzar la vida eterna. Ave María. Sem pecado concebida.